Hola, hola, amigas y amigos de nuestra comuna. Sean ustedes bienvenidos. Este es un programa que tiene todo un propósito de agradecer personalmente, pero creo que con el consenso de muchas voces de este país, muchas gracias, presidente. Un hombre que ha establecido un paradigma, que ha demostrado que sí se puede, que ha materializado un proyecto que él tal vez soñó, pensó, proyectó y después decidió perseguirlo hasta convertirlo en una realidad. Y esa realidad la hemos vivido en este sexenio. Se dice que va a pasar a la historia como un hombre notable, y desde luego que yo digo pues que no solamente notable sino sobresaliente, porque todos los presidentes han pasado a la historia en oscuros nichos. Este va a pasar en un nicho especial. Y lo digo por esto, porque él se equipara a otros próceres que han estado en la historia de nuestro país. Bueno, nuestro país ha tenido muchos arrebatos, muchas intrigas, ha padecido de situaciones realmente difíciles, pero siempre ha aparecido por ahí en el proceso de nuestros 200 años y a poco más de México independiente, personajes que están en esos nichos especiales de nuestra historia. Uno es Benito Juárez, ¿no?, que fue atacado, combatido, molestado, injuriado, calumniado. Nótese las coincidencias. Y que tuvo que enfrentarse a una oligarquía y a un poder eclesiástico que pues estaba incómodo porque se habían determinado cuestiones de modificar la Constitución para establecer las leyes de reforma. Estas leyes de reforma pues, han establecido lo que es para nosotros el México contemporáneo a partir de la restauración de la República. Imagínense lo que debe haber sido para el presidente Benito Juárez tener que subirse en la diligencia, tomar documentos importantes y decir, entre comillas, aquí marcha la nación. Y salir huyendo porque pues, había amenazas de aniquilarlo. Y bueno, llega Maximiliano, luego llegan los franceses, todo. Pero México, como lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, México es mucha pieza. Y México logró derrotar en una guerra civil cruenta, sangrienta, esta invasión. Los franceses se fueron. Maximiliano pues se rindió con Miramón y Mejía y ya sabemos cómo terminó. Después va a venir, bueno, pues otros movimientos, va a aparecer Porfirio Díaz, que, bueno, empieza bien, pero es seducido por el poder, por la ambición y por el dinero, y decide perpetuarse 30 años en el poder, y mucha gente lo defiende, todavía en estos años defienden que no, pero se quejan de que otros gobernantes se quieran reelegir por 6 años más. Bueno, pero entonces aparece por ahí un caudillo, no caudillo, un hombre interesado, un hombre de familia
pudiente allá en Coahuila, Francisco I. Madero, y dice que ya estuvo bien de tantos años de Porfirio Díaz, que ya estaba chocheando el señor, ya estaba chocheando. Y que se había convertido de alguien que podía ser un líder histórico, héroe de la batalla del 2 de abril, en alguien que ya se convierte en un servil servidor de las potencias extranjeras a las que les entrega grandes territorios, grandes proyectos, grandes concesiones. Y además él mismo se asume como el dictador. Perdón otra vez. No tengo tos, pero como que algo que comí. Ya. A ver. Vamos a ver. Ya. Bueno. Y entonces, y bueno, pues se desata la revolución. Porfirio Díaz renuncia cuando se da cuenta que no hay para dónde irse y que no podía estar en contra de la voluntad del pueblo. Y a Madero, bueno, de manera injusta, cruel, los conservadores que estaban añorando al dictador se confabulan con, ya saben ustedes, con Estados Unidos, con su embajador aquí en Henry Lane Wilson, y dan un golpe de Estado que encabeza este señor Victoriano Huerta. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez son arrestados y en la madrugada del día son asesinados allá en la penitenciaría, en la cárcel de Balbuena. Y bueno, tuvieron que pasar muchos años, aparecen por ahí presidentes como Lázaro Cárdenas, que decide él volver a voltear a ver al pueblo. Se preocupa por la ley de la reforma agraria. Y había creado el Instituto Politécnico Nacional y había establecido la Comisión Federal de Electricidad y hace la expropiación del petróleo. ¿Por qué? Porque sabe, presiente, siente que la Segunda Guerra Mundial está en proceso de iniciarse y dice: el petróleo que no sea motivo para que aquí seamos invadidos por el recurso natural. Y también fue atacado y criticado y bueno, todos los presidentes de México que han volteado a ver al pueblo han sido criticados por los que ignoran al pueblo. Y bueno, ya nos brincamos, después de los famosos 36 años de neoliberalismo fatal que padecimos, llega un hombre que nació en Tabasco, de una condición humilde, y que tuvo estos pensamientos, y que luchó y se esforzó, y encabezó un movimiento de resistencia ante las apropiaciones que se hacían en los terrenos para la explotación del petróleo en las regiones de Tabasco. Y desde entonces fue considerado un alborotador, alguien negativo. Sin embargo, tiene el consenso del pueblo. Y busca la candidatura, que se la roba Roberto Madrazo. Roberto Madrazo, del PRI, que había hecho un gasto exorbitante en la campaña, y bueno, y yo me pregunto qué hubiera pasado si López Obrador hubiera dicho: bueno, pues ya ni modo, no se pudo, ya ahí muere, y pues me voy a dedicar a otra cosa. No, dijo: no, esto no va a pasar.
Se crea por ahí por el 86, 87, la corriente democrática del PRI, que encabezan Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, acompañados de Ifigenia Martínez Navarrete. Y él se suma a ese movimiento. Participa ya en esta escisión del PRI que constituye años después el Partido de la Revolución Democrática, que lamentablemente por traicionar sus principios se extinguió. Pero bueno, el asunto está en que López Obrador logra ser jefe de gobierno ante la oposición y la alarma de quienes desde un principio le ofrecieron antipatía gratuita. Me caes mal, ¿por qué? Porque eres gente humilde, porque piensas en el pueblo, porque estás hablando de cosas que no nos interesan. Y empezaron a molestarlo desde entonces. Acuérdense que por crear un camino para tener acceso a un hospital, quisieron desaforarlo. ¿Qué es eso? Por favor. Y bueno, el pueblo se levantó. Aquellas manifestaciones del 2004, 2005 contra el desafuero y aunque él se presenta en el Congreso y da un discurso notable y acepta el veredicto de desafuero, se va a su casa rodeado de la gente que lo quería y de los medios de comunicación que sabían que ahí estaban haciendo un líder nacional. Y después dice, bueno, se organiza y consigue la candidatura del PRD, aquella famosa elección del 2006, que le es robada. Y después va a repetir en el 2012. Y ahí también hay otra condición verdaderamente extrema, digamos, ilegal, y vuelve a quedarse en la orilla. Pero lo más importante es esto para mí. Él dice, no voy a ser terco, porque lo acusaban de terco, voy a ser tenaz y voy a insistir. Y el pueblo que ahora lo festeja, lo celebra y algunos lo lloran porque ya terminó su sexenio, lo apoyan y él dice, me lanzo otra vez y obtiene en el 2018. Y ahí es donde yo digo que se establece el paradigma de los presidentes de la historia reciente de nuestro país. Porque demuestra que manejando el presupuesto correctamente se pueden lograr cosas. Se da cuenta de que se necesita infraestructura y la infraestructura implica inversión de la obra pública y la inversión en la obra pública representa generación de empleos y establece este desarrollo y esta progresión siempre valiosa de las cadenas de consumo. Porque hay trabajo, los obreros consumen, los obreros tienen para esto, para el otro, y todo eso genera que las cadenas se beneficien. Y dice, y esto es lo que no le perdonan, prometió, voy a hacer un aeropuerto nuevo, y lo hizo. Voy a hacer una refinería nueva, y la hizo. Voy a hacer el Tren Maya y lo hizo. Voy a crear el programa Sembrando Vida y lo hizo. Voy a crear el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y lo hizo. Estableció y mejoró los programas sociales, niños, estudiantes, personas discapacitadas y adultos mayores como yo. Y lo hizo. Habló de mejorar la infraestructura general del país, mejorar las presas, rescatar a la CFE del latrocinio en que la había metido Peña Nieto.
rescatar a Pemex, que también estaba condenada a la desaparición, y lo hizo. Y habló de mejorar las vías, los caminos, integrar al país otra vez, y los grandes programas de caminos, de terracerías, el Banco del Bienestar, la Universidad del Bienestar, que son varias, el apoyo y el estímulo al desarrollo de las culturas comunitarias, y lo hizo. Y habló de rescatar y legitimar a los pueblos originarios, y lo hizo. Y se preocupó mucho por tener una situación de prestigio para nuestro país y de decir, México no es un patio trasero y México es un país independiente y soberano. Y lo hizo. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, él establece este principio de decir, México debe transformar su régimen económico y salirnos de este modelo neoliberal que nos ha llevado a la ruina. Y lo hizo. Este es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que hizo fue ejemplo para los inútiles que estaban, que no hicieron nada de lo que yo acabo de decir, y que si lo intentaron mal. Hospitales construidos que eran fachadas sin equipamiento, una barda que era, según ellos, la refinería, y los latrocinios y la corrupción que imperaba. Así que entonces el presidente López Obrador, por eso lo queremos todos, porque los reconocemos, porque entendemos que lo intentó y lo logró. Y se va después de una carrera de casi 50 años de estar luchando a favor del pueblo. Y por eso el pueblo lo quiere, el pueblo lo respeta, el pueblo lo va a extrañar, como todos o muchos de nosotros. Yo lo voy a extrañar. Pero entre las mismas cosas que logró, logra algo también importante: trascender su sexenio, su administración, su proyecto en un movimiento de regeneración nacional que tiene una estructura social vasta en todo el país y que ahora va a encabezar a partir del martes 1 de octubre Claudia Sheinbaum, que es esta joven mujer, esta joven doctora que lo acompañó desde aquellos años de los 2004, 2005. O sea que México va a quedar bien. Y yo le doy las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por mí, por mi gente, y pues me asumo, aunque nadie me lo ha conferido, para dar las gracias a nombre de México. Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo vamos a olvidar. Yo le deseo junto con todos los demás, le deseamos que tenga usted una etapa ya de tranquilidad, de descanso, que se concentre en sus memorias, en sus libros, en su análisis histórico de lo que ha sido la lucha de un hombre admirable. Presidente Andrés Manuel López Obrador, a nombre mío, no voy a presumir de más, a nombre mío, presidente Andrés Manuel López Obrador, muchas gracias por lo que ha hecho por nosotros, por México, y por haber establecido una situación en la que México y su liderazgo han llamado la atención internacional y se han convertido en un modelo a seguir. Muchas gracias, presidente. Amigas, amigos, nos vemos el miércoles.